capítulo 4, del 1 al 29. Está también en Mateo 13, del 1 al 23. Y también está en Lucas 8, del 4 al 15. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Marcos, por favor. Marcos 4, del 1 al 29, rápidamente. Marcos 4. ¿Está donde Marcos? Ahí después de Mateo. Marcos. Gloria al Señor. Y vamos a ver entonces esta palabra en este día: semillas que dan fruto. A ver, yo quiero preguntar, mis amados hermanos, ¿cuántas semillas que dan fruto hay aquí? Amén. Gloria al Señor. Yo soy una semilla que da fruto y da al 100 por uno. Estamos en todo este tiempo, hace algunos años hemos venido hablando de fructificar, y en este año, en 2 años, estamos hablando de tiempo de avance también y de fructificación. Porque la vida cristiana, mi amado hermano, el cristiano se nota. ¿En qué se nota el cristiano? Dice la palabra del Señor: en el fruto. La Biblia dice bien, mi amado hermano, que cuando el Señor venga, lo va a conocer, no por lo bonito, no por lo que esto haya hecho, no, es por los frutos que se notan en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que usted y yo tenemos que ser cristianos fructíferos. Y la palabra del Señor dice, mi amado hermano, en Lucas 8, dice: hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. A ver, yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí tienen oídos? Amén. Dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Vamos, dígale a la persona que tiene a su lado: oiga. Amén. Y también dice la palabra del Señor en Eclesiastés: acércate más para oír. Dígale al que tiene a su lado: acércate más para oír. Amén. Entonces, mis amados hermanos, lo que esto nos está queriendo decir, y lo que la palabra que vamos a leer, mis amados hermanos, de cómo es el reino de Dios, y lo que el Señor habla, no tengo tiempo para tomar pues todos los versículos de la Biblia para decirles acerca de los que hablan de oír, mi amado hermano. Entonces, lo que nos está queriendo decir es que nuestros oídos, nuestras orejas, díganle que tiene a su lado: sus oídos no son de lujo. Amén. Son para que podamos escuchar. ¿Cuántos dicen amén? Para oír, para que podamos escuchar la palabra del Señor. No son de lujo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a ir rápido porque después también voy a ir rápido con los puntos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente que estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oí. Díganle que tiene a su lado: oí. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y dice: y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino. Ahora les digo la otra versión: y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Escuchen bien eso, mi amado hermano, porque esta parábola que el Señor está hablando de quién. ¿De quién? Dígale que tiene a su lado de usted. El Señor está hablando acerca de usted en esta parábola, así que más vale prestar bastante atención. Y dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra. Repita conmigo: buena tierra. Y dio fruto, y brotó, y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Nuestras orejas no son de lujo, mi amado hermano. Es para escuchar y escuchar la palabra del Señor. Amén. Y dice: cuando estuvo solos, los que estaban con él, los 12 le preguntaron sobre la parábola, sobre qué significaba esa parábola.
Y entonces él les dijo, empieza a hablarles acerca de lo que significaba esa parábola, y dice que a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de Dios, mas a los que están afuera por parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Escuchen, mi amado hermano, lo que les voy a decir. Nosotros los que estamos aquí, los que hemos creído en el Señor, tenemos un privilegio especial. Tenemos el privilegio de tener la presencia del Espíritu Santo, que en esta mañana el Señor está hablando en medio de su vida, y el Señor dice que nos habla y nos explica para que podamos entender la palabra de Dios. Amén. Pero cuando usted le lee este pasaje a las personas que están allá afuera, no lo entienden. Yo fui sacristán monaguillo en la iglesia mucho tiempo, y muchas veces escuchaba esta parábola leída por el sacerdote, porque de hecho yo les he comentado a ustedes que yo iba a estudiar en el seminario. Gracias a Dios me libró de eso. Pero mis amados hermanos, yo escuchaba esa parábola y era un cuento más. Pero esa parábola, cuando creemos en el Señor, mis amados hermanos, tenemos la presencia del Espíritu Santo que está aquí, que nos está diciendo que el significado de esa parábola es para tu vida y es para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces el Señor empieza a explicarles el sentido de la parábola en ese momento, mi amado hermano. Y entonces dice, el sembrador es el que siembra la semilla. ¿Quién es el que siembra la semilla? Y la semilla es, ¿qué es la semilla? ¿Qué es la semilla? Miren, mi amado hermano, esta palabra que estamos predicando, que predicamos en la iglesia, esta palabra, levante su Biblia conmigo, mi amado hermano, esta palabra es la semilla. ¿Cuántos dicen amén? Esta palabra es la semilla, y esta palabra en esta mañana va a ser lanzada en medio de sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces la semilla tiene que entrar. Escuchen, mi amado hermano, por eso la importancia de escuchar la palabra. Por eso no existe un cristiano que no lea la palabra, porque, mi amado hermano, la palabra es la semilla, mi amado hermano, del reino de Dios, que te hace crecer y fructificar. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces la semilla de la palabra entra ¿por dónde? Mírenle a la persona que tiene a su lado, el oído. Dígale a la persona que tiene a su lado, y allí en el oído, dígalo, hermano. Usted cuando no va a partidos de fútbol, así habla con las personas y abraza a Cristo. Dígale a la persona que tiene a su lado, allí en el oído. Eso, muy bien, coja el oído, dígale, tienes tierra. Pero esa es de la buena. Pues, tiene tierra, mi amado hermano. Y cuando tú recibes la palabra con el corazón dispuesto, esa palabra que entra al oído, mi amado hermano, donde tiene que haber una buena tierra, tiene que caer en una buena tierra que entra en su corazón, en su voluntad, en sus pensamientos, sentimientos y emociones. Esa palabra tiene que crecer, y esa palabra tiene que dar fruto en medio de su vida, en medio de su familia y en medio de sus generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y depende, porque los puntos que vamos a ver rápidamente, mi amado hermano, depende de ti que abones esa palabra. Hay mucha gente que se sienta en las iglesias y escucha la palabra y dice, no cuente más, una parábola más. Se está aquí, mi amado hermano, una parábola más. Pero la palabra que recibo, mi amado hermano, el cristiano que da frutos es el cristiano que recibe la palabra, mi amado hermano, la escucha y allí la abona con buena tierra, mi amado hermano, la abona. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces esa semilla empieza a crecer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa palabra tú la abonas ¿con qué? ¿Con qué?
La Biblia dice, mi amado hermano, que la fe, vamos a ver si lo coloqué aquí, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y es mi amado hermano, es un círculo virtuoso. Cuando tú escuchas la palabra y la abonas en tu corazón con lo que vamos a ver ahora, mi amado hermano, la abonas en tu corazón con tu voluntad, pensamientos, sentimientos, emociones, y permites que esa palabra penetre, mi amado hermano, esa palabra va a hacer presentar tu fe. Porque la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Lo único que puede acrecentar tu fe es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y es un círculo virtuoso porque la palabra entra a que si tú la abonas con tu fe, mi amado hermano, y entonces tú más anhelo te da de la palabra, que en la cual sigues abonando y acrecentas tu fe y con más deseo recibes la palabra. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Tu fe hace que aceptes la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes la palabra, crece, la abona y crece en tu fe, entonces vas a querer más palabras, le vas a creer que la palabra del Señor dice que Él es un Dios de sanidad, que Él es un Dios de restauración, que Él es un Dios de provisión, que Él es un Dios, mi amado hermano, que sana, que libera, que hace grandes cosas en medio de tu vida y de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y es un círculo virtuoso. No existe un cristiano, mi amado hermano, que esté firme, que no lea la palabra. No existe, de acuerdo a la palabra de Dios precisamente. ¿Por qué? Vamos a empezar a verlo. Porque los oidores olvidadizos, no les leí cuando el Señor les explicó la palabra, pero lo vamos a ver en diferentes versiones. Los oidores olvidadizos son el resultado de la palabra no creída ni recibida. Hubo cuántas semillas que fueron esparcidas. Pues, o sea, muchas, pero está contabilizando de los cuatro tipos. Exacto. ¿Y cuántas dieron fruto? Una nomás. Una. O sea, el Señor está, prácticamente yo lo que digo aquí, mi amado hermano, es que haciendo un porcentaje, en un porcentaje de una iglesia donde hay 100, por regular 25 son los que reciben la palabra. ¿Me está entendiendo? Y la abonan y crecen. Por eso usted y yo tenemos que ser cristianos, mi amado hermano, en esta época, que recibamos la palabra y demos fruto. Porque los oidores olvidadizos son el resultado de la palabra. Dice la palabra que los que cayeron en el camino representan cuando el sembrador salió a sembrar. Una de las semillas cayó junto al camino y son los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y los hace olvidar el mensaje. Para que no crean y no reciban la salvación que se salve. Para que no crean, mi amado hermano, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted no cree lo que el Señor dice en la palabra que usted tiene en su mano, si Pepito Pérez no cree, mi amado hermano, es un mensaje que va a ser infructífero. Y entonces, estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra. Lo que estamos hablando hoy, estamos sembrando la palabra, mi amado hermano, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita lo que fue sembrado. Cuando alguno oye la palabra, estoy hablando en los diferentes evangelios y otras personas, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón y dice, para que no crean ni se salven. Escuchen, mi amado hermano, usted y yo escuchamos esta palabra hoy. Estamos hablando que la semilla de la palabra del Señor, usted tiene que recibirla y creerla con fe, mi amado hermano, y pegarse de la palabra del Señor y crecer y dar fruto, mi amado hermano. Y la táctica del diablo, cuando nosotros salimos de aquí, es colocar problemas, dificultades, angustias,
vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, cuando nosotros en ocasiones terminamos un servicio, decimos: no se deje arrebatar la bendición, porque el diablo sí la arrebata. ¿Usted me está entendiendo? Sí, es verdad que el diablo la arrebata, porque muchas veces usted sale de aquí bendecido, se sembró la semilla de la palabra del Señor, mi amado hermano, y cuando llegamos, entonces el diablo nos adentra en una amnesia espiritual. ¿Para qué? En medio de un problema, una dificultad, una angustia, y dicen: ay, sabe, mira que esto está sucediendo, inmediatamente a ti se te olvida la palabra. Pero es allí donde tú no te la puedes dejar robar, es allí donde tú tienes que creer en el Señor, alabar al Señor y guardar esa palabra y decir: gloria a Dios, yo creo lo que el Señor me acaba de decir. Amén. ¿A cuánto les ha pasado que después de que salen de aquí se han encontrado con problemas? Amén, Jason. Sale aquí bendecido y nada más tan un hombre. Sale de aquí bendecido, canta un pie. Pero la fe es usted seguir declarando: Dios es mi protector, es mi Dios. Es seguir declarando la palabra, porque el diablo viene para eso, para robar lo que fue sembrado y que nosotros olvidemos. Y no sé, o yo sí sé, pero es una expresión, no sé por qué se nos olvida tan rápido, mi amado hermano, las bendiciones del Señor. El Señor te pudo haber bendecido ayer, o la semana anterior, o el año que pasó, con algo que tú estabas esperando, mi amado hermano, y llega un momento donde, bueno, y venimos escuchando la palabra, y en medio de un problema y una dificultad se nos olvida lo que Dios ha dicho. Es el diablo robando la palabra. Y entonces, el olvidarnos de la palabra de Dios, mi amado hermano, usted y yo no podemos olvidarnos de la palabra. Usted y yo no podemos venir al servicio, al culto, por un culto más. Usted y yo tenemos que venir al servicio dispuestos con la palabra, a aprender con la palabra. Hermano, tenemos que venir dispuestos a comer, como dice la pastora, la palabra entre semana que fue predicada, mi amado hermano, porque el diablo siempre va a querer arrebatar las bendiciones del Señor. Y el olvidarnos de la palabra del Señor trae juicio en medio de nuestras vidas y trae ruina. Yo, mis amados hermanos, el Señor le está diciendo aquí al pueblo por medio del profeta: aquel día sus ciudades fortificadas serán como frutos que dan renuevos en las ramas, los cuales fueron decados a causa de Israel, y habrá desolación. Y está dando una palabra el Señor, mis amados hermanos, de los frutos que van, la cosecha que será arrebatada en medio de la angustia y el dolor desesperado. ¿Y por qué está diciendo el Señor ese juicio de lo que viene? Dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Mi amado hermano, hay que acordarnos de lo que Dios ha hecho. Tenemos que traer a nuestra mente, en medio de los problemas, las dificultades y las angustias, lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que nos ha liberado, lo que nos ha sanado, lo que nos ha provisto. Cuando dicen amén, no podemos dejar de olvidar, porque el diablo está presto para robar la cosecha. Hemos recibido promesas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra del Señor está también llena de promesas. ¿Cuántos dicen amén? En medio de sueños, en medio de visiones, hemos recibido promesas de parte del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hay una cosecha que está a la espera. Dígale al que tiene a su lado: hay una cosecha que está a la espera. Y esa cosecha, el diablo no la va a poner fácil, siempre va a querer venir a arrebatar esa cosecha. Mis amados hermanos, porque a él no le conviene que Dios te bendiga. No te dejes arrebatar, hermano. Pásele lo que estés pasando, sigue declarando, sigue bendiciendo al Señor, sigue declarando, sigue bendiciendo al Señor, que tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. No nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Y el ser olvidadizos
pone en peligro entonces nuestra bendición. Por eso el salmista, mi amado hermano, el salmista decía: bendice alma mía Jehová. Hemos hablado siempre de ese versículo: bendiga todo mi ser su santo nombre. Él mismo se obligaba a él, al alma, a su corazón, a su voluntad, pensamientos y emociones, y decía: bendice alma mía Jehová, bendice todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová, y no olvide ninguna de sus beneficios, porque Él es quien sana todas sus dolencias, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que rescata del hoyo de tu vida, Él es el que te corona de favores y misericordia. Escucha, alma mía, el que sacia de bien tu boca, el que te rejuvenece como el águila, el que cuando estás pasando por problemas y dificultades que te están persiguiendo, Él es el que hace justicia, mi amado hermano, y derecho a todos los que padecen violencia. Él se obligaba a sí mismo, porque el salmista comprendía: no puedo dejar de olvidar lo que Dios está haciendo en medio de mí. Estás pasando por una situación difícil hoy, recuerda también de dónde te ha sacado el Señor. Recuerda también las veces que te ha bendecido. Obliga a tu alma que lo recuerde. Escríbalo en un papel. ¿Cuántos dicen amén? Debemos enfocarnos en la palabra del Señor, en las promesas de Dios, en todo lo que Él ha hecho. Mi amado hermano, cuando David se enfrentó a Goliat sin ser un guerrero, mi amado hermano, una de las cosas que ayudó a David, ustedes saben que él no era ningún guerrero ni nada de ello. De hecho, Saúl le dijo: no podrás ir contra este filisteo, contra el gigante que estaba desafiando el ejército del pueblo de Dios. Y de hecho Saúl lo menospreció y dijo: tú no podrás. Los hermanos también lo menospreciaron y dijeron: no, ¿qué haces aquí, hombre? Vaya, más bien entréguenlo a esos quesitos y lo que trae aquí de parte de mi papá. Usted solamente sirve para ser mandado. Estoy parafraseando, mi amado hermano. Pero David, lo que hizo que David se parara sin ser un guerrero, mi amado hermano, terrenal, porque era un guerrero espiritual, escuche bien esto, fue que David empezó a acordarse de lo que Dios había hecho. Amén. Allí en medio de la soledad, allí en medio del campo, allí en medio, mi amado hermano, donde no había nadie. Él era el director del grupo de alabanza de las ovejas. Hermano, él tocaba allí el arpa, ya practicaba y tocaba su arpa y las ovejas respondían. ¿Cierto? Y entonces eso era lo que él hacía. Él no era ningún reconocido aquí a nivel material, aquí, mi amado hermano, en este mundo. Pero cuando se paró para ir en contra de aquel gigante, él dijo: vea, es que yo tengo un Dios grande y poderoso, que cuando un león o un oso se cogía alguno de mis corderos, yo iba y se lo quitaba. Y acá ahí estaba bien con el oso y el león. Pero si él se levantaba contra mí, o sea, era un peligro que el oso y el león se levantara contra él. Dice: yo lo cogía por la quijada, lo hería y lo mataba. Y entonces él dice: este hombre ha provocado los ejércitos de Dios, y ese mismo Dios que me ha librado ya, ese mismo Dios que me ha bendecido, ese mismo Dios que me ha dado las fuerzas, también me va a ayudar ahora y me va a librar de la mano de este filisteo. Lo que David, mi amado hermano, hizo fue recordar lo que Dios había hecho. Usted, si encuentra un problema, una dificultad en la casa en esta semana, mi amado hermano, no se puede quedar con eso. Tiene que acordarse y abonar la semilla con fe de lo que Dios le ha hecho, de lo que se ha predicado, de la semilla que se ha plantado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Cuando trajeron el arca, es que David era especialista en acordarse de lo que Dios había hecho. Mi amado hermano, cuando trajeron estoy hablando aquí, cuando trajeron, mis amados hermanos, el arca en medio de la tienda de David,
comenzó a clamar y dijo: invoquen el nombre del Señor, dar a conocer los pueblos sus maravillas, cantarle salmos, cantarle salmos, hablar de las maravillas del Señor, de lo glorioso que ha sido, del poder. Busquen su rostro y hacer memoria de los prodigios y de las señales que ha hecho. Hermano, el cristiano que no hace memoria de lo que Dios ha hecho es un cristiano que se va a dejar arrebatar la palabra fácilmente. Usted tiene que hacer memoria de lo que Dios ha hecho. Amén. Y como el Señor le ha ayudado, lo ha librado, lo ha protegido, le ha provisto, mi amado hermano. Y David era especialista en ello. Es que David no caminaba por lo que veía en ese momento. David caminaba creyéndole al Señor en fe, hermano, de lo que pasaría, y cuando pasaban las cosas, entonces también recordaba lo que Dios había hecho para poder continuar hacia adelante y seguir confiando en el Dios del futuro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también cuando David, mis amados hermanos, vinieron a consagrar el templo, que él estaba recogiendo las ofrendas para el templo que construiría Salomón, el Señor dijo: Dios mío, y empieza, la gente empezó a traer las ofrendas, y el Señor aprovecha que tenía el pueblo reunido y empieza a decirle: Señor, a ti te pertenece la grandeza, la gloria, el dominio, la majestad, todo lo que existe es tuyo. Tú das la riqueza, cielo. No, le estaba diciendo al pueblo: vea lo que ustedes están dando aquí, es lo que Dios ya te ha dado, es lo que Dios te ha bendecido. Denle gloria al Señor por eso, y ese Señor seguirá bendiciendo, seguirá multiplicando. Y amado hermano, porque el Dios de la provisión de ayer es el mismo de la provisión de hoy, y será el mismo cuando tú le des la palabra de la provisión del mañana. Amén. Él será el mismo. Y puede que haya pasado, mis amados hermanos, situaciones difíciles, de angustia, dificultades, de escasez y todo esto, pero será bueno recordar lo que Dios ha hecho en medio de nuestra vida. Usted y yo tenemos que vivir declarando las maravillas del Señor que ha hecho por nosotros y creyéndole por lo que puede hacer también en el futuro. Porque si lo hizo ayer, lo hará hoy también. Ayer abrió camino donde no lo había, donde usted no creía, donde usted no tenía, y hoy también. Entonces abrirá camino, proveerá, mi amado hermano, y bendecirá. Solo crea en el Señor, crea en el Señor. Él es el Dios grande, todo y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? No seamos oidores olvidadizos. Dile al que tiene a su lado: no olvide la palabra. Porque estos fueron los que cayeron allí, dice la palabra del Señor, junto al camino. Mi amado hermano, no olviden la palabra, no olviden la palabra, no olviden lo que Dios te ha hablado, no lo olvides. ¿Cuántos dicen amén? Recuérdale a tu alma: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él ha sido grande y poderoso. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios no manda a no olvidar, sino a recordar. Y de hecho, en una ocasión le hablaba al pueblo: mi amado hermano, pero el Señor no nos manda a recordar lo malo, Él nos manda a recordar eso, lo bueno. ¿Usted me está entendiendo? El Señor no nos manda a recordar que a mí me hicieron esto cuando era pequeño. Para eso existen sí otras cosas. Eres un Dios sanador, eres un Dios, mis amados hermanos, que libera, es un Dios que restaura, pero no nos manda a recordar eso, nos manda a recordar lo bueno que Él ha hecho. Y el Señor le decía al pueblo: recuerda los días de antaño. Dígale al que tiene a su lado: recuerda lo que ha hecho en el pasado. ¿Ve? Y dice: considera la época del remoto pasado y pídele a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo expliquen. Porque estaba diciendo el pueblo: todas esas maravillas que yo he hecho, recuérdalas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si usted no las sabe, ojo, padres que están acá,
Y si usted no la sabe, dice el Señor, dígale a sus padres que te las enseñen, a los ancianos que te las expliquen. Y por eso yo le digo a los padres que están aquí, hay muchos padres que los hijos vienen a la iglesia y ellos dicen, no, a mí me levantaron aquí me quedo. Mi amado hermano, ¿sabe una cosa? Los padres tenemos que empezar a dar ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Los padres tenemos que enseñar acerca del Dios grande y poderoso que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Usted, padre, debe conocer la palabra del Señor para poder enseñar y explicar a sus hijos. Porque sus hijos no van a hacer la cantaleta de usted, sus hijos van a hacer lo que vean que usted es en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que conocer la palabra y usted tiene que caminar con rectitud, porque ahí está explicando la palabra. Usted tiene que leer la palabra y sus hijos tienen que ver que usted es una persona de palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que caminar en testimonio de la palabra y sus hijos tienen que ver que usted camina en el testimonio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted es el que le va a explicar a ellos. Dios nos manda a no olvidar, sino a recordar lo que Él ha hecho, lo que Él ha hecho. No deje olvidar lo que Dios ha hecho. ¿Se acuerdan cuando ha estado usted en desiertos y dificultades que el Señor te ha sacado? Es el mismo Señor que te sacó aquí en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor muy fuerte. Amén. Y sí, han habido problemas, dificultades, desiertos, tal vez por lo que hemos pasado, porque la palabra del Señor dice, mi amado hermano, en el libro de Juan 16:33, que en este mundo tendremos aflicción. Sí, es verdad, habrán problemas, habrán dificultades, habrán enfermedades, habrán cosas de las cuales no nos podemos librar. Pero también la palabra del Señor continúa diciendo, siempre hablo de ese versículo, dice, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa confianza se gana únicamente por la palabra de Dios. Porque la fe y el confiar es por el oír, no de chisme, ni de basura, ni de lo que usted cree que es, de la palabra de Dios. Hay personas que le ponen razón, usted cuando está enfermo o dificultades no se acongoja. Sí, no lo han preguntado por 30 años de ministerio. Es que uno ve que a usted no le pasa nada. Claro que sí pasa, pero lo único que me queda hacer es ir al Señor, hermano, y recordar lo que dice la palabra. ¿Cuánto dice la amén? Recordar lo que dice la palabra y echarle tierra a esa semilla para que pueda crecer y para que pueda dar fruto. Porque si usted se pone a lamentar, ay no, sí, yo aquí enfermo en esta situación, mi amado hermano, va a venir el diablo, va a robar todo lo que tiene, mi amado hermano, y te va a sacar, te va a hacer infructífero en el reino de Dios. Y la palabra del Señor dice que el cristiano se conoce por los frutos. Amén. No se nos puede olvidar lo que el Señor ha hecho. No nos permitamos, mi amado hermano, ser hacedores olvidadizos, oidores olvidadizos. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra, ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. No escuche solamente la palabra, sea hacedor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice también, estoy convencido de que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No se le olvide, esté convencido, no se le olvide, convéncete de que el mismo Dios que te ha liberado en el pasado, que te ha bendecido, es el mismo Dios que te perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dígale que tiene a su lado, convéncete. ¿Se acordaron de una canción? Ese mismo Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No te dejes robar la palabra. No te dejes robar la palabra. ¿Cuántos dicen amén?
no nos permitamos olvidar, ser oidores olvidadizos, mi amado hermano, oidores olvidadizos. ¿Quiere que le diga una cosa? Voy a decirle algo, mi amado hermano. Escuche bien lo que voy a decir. Aquellos que leen la Biblia de corrida y dicen, hemos conocido personas durante el tiempo de nuestro ministerio, 30 años, mi amado hermano, que llegan y me dicen, no, yo he leído la Biblia 3 veces. Y uno dice, pero ¿dónde está? Le hace falta convertirse al Señor. Porque no es que tantas veces usted se lea la Biblia, es que tantas veces usted es hacedor de lo poco que lee en la palabra del Señor. Yo le digo, usted hace más. Si usted me dice, no, yo salgo de aquí, pastor, y durante cada día me leo 10 capítulos de la Biblia, le digo, no haga eso, por favor, deje de hacer eso. Hace más usted anotando la palabra del Señor, este pasaje que estamos estudiando hoy, y yéndose para la casa y todos los días rumiando el mismo pasaje, y anotando lo que debo cambiar, qué clase de oidor soy, qué clase de tierra soy. ¿Me está entendiendo, mi amado hermano? Porque cuando termina la semana usted ha crecido, mi amado hermano. No se ha leído sino 29 versículos, pero ha crecido en el Señor. Sabe lo que hay que cambiar y empieza a caminar, empieza a ser hacedor de la palabra del Señor. ¿Me está entendiendo? Por eso la palabra del Señor dice, no sean oidores olvidados, sean hacedores, convéncete de eso. Cierto que el Señor irá perfeccionando. Y dígale al que tiene a su lado, sea semilla fructífera que recibe y cree la palabra. Amén. Escúchame, amado hermano, para terminar este punto, tranquilo, los otros 3 están en una sola fila, este estaba en 3 filas. Escuche. Hay que recibir, creer la palabra del Señor en fe, porque la fe es por el oír de la palabra del Señor, y usted tiene que estar convencido de que la palabra que se está predicando ahorita es un ánimo para ti o es una exhortación para ti. ¿Me está entendiendo? O es un consuelo para ti. Porque la Biblia trae todo eso. Ánimo, consuelo, exhortación, así mismo la palabra profética. Pero si permito que él se sienta pensando, no, sí, ya, oído olvidadizo. ¿Me está entendiendo? De los que viene el diablo y arrebata la palabra, no, yo necesito tomarlo, necesito preguntarme si estoy caminando de acuerdo a lo que estoy escuchando de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo que creer. Los oidores temerosos son los segundos, o miedosos, son el resultado de la pérdida de la fe. Entonces, todo esto va junto, mi amado hermano. Si no escucho la palabra, no voy a tener fe, no voy a crecer. Te dice, la semilla que cayó entre piedras, las primeras cayeron ¿dónde? Las primeras cayeron ¿dónde? Recuerden, hermano, estamos hablando de eso. El sembrador salió a sembrar y una parte, cuando tiró las semillas, o sea, el Señor sale y siembra, tira la semilla, unas caen junto al camino, ya lo vimos. Ahí no crece nada. ¿Me está entendiendo? Si no está adentro, no hay nada. Ya adentro de la tierra, de la buena tierra. Y entonces dice que los otros cayeron entre piedras. Aquí estaba la tierra, y sí, el pronto cayó ahí en la tierra, pero era pura piedra eso. Representan los que reciben el mensaje con alegría. Amén, pastor. Pero como no lo entienden, dice, cuando tienen problemas, pronto dejan de confiar en Dios. Dice, los que cayeron en pedregales son los que, cuando han oído la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Repita conmigo esa palabra, raíz. Dígale que tenga a su lado, raíz. Escuche bien eso, mi amado hermano. ¿No tienen qué?
Raíz, dice, no tienen raíz en sí, sí, son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la aflicción, la persecución por causa de la palabra tropiezan, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apagan. Los que caen en piedra son temporales. Dígale que tenga a su lado eso, dígale, ay, ay, ay. Entonces uno comprende por qué hay gente en el Evangelio que conoce y está por un tiempo. Miren aquí, mi hermano, que están por un tiempo, porque son temporales. Hay gente que no va a estar por siempre. Me vaya a decir a alguien que a su lado, ay, ay, ay. Yo no sé si a usted le causa eso terror, mi amado hermano. Dígale que tiene a su lado, yo no soy temporal. Yo soy de raíz. Amén. Porque es natural, está diciendo el Señor. Hay gente que escucha, la recibe con gozo y ustedes ven, han conocido personas en el caminar cristiano que son aleluya, gloria a Dios. Y dice, wow, qué ánimo el de esa gente. Yo no sé si a usted le ha pasado. No, en los 30 años de ministerio, wow, hermano, es que este muchacho o esta joven, hermano, y con el tiempo los ve uno que no volvieron al Señor, no abandonaron al Señor. La reciben con gozo. Uy, hermano, yo no sé, pero a mí me causa terror esto. Yo no sé a usted. Y me hace aferrarme más a la palabra del Señor. Porque yo no puedo ser temporal. ¿Me está entendiendo? No puedo ser temporal. Yo tengo que ser una persona, mi amado hermano, como la cuarta semilla, por algún tiempo y luego porque no tienen raíces. Escuchen, mi amado hermano, ¿raíces en qué? Eso, dígalo fuerte, ¿raíces en qué? En la palabra. En la palabra hay que echar raíces. Amén. La palabra es para estudiarla, mi amado hermano, para no dejarla junto al camino ni en las piedras. Mi amado hermano, yo tengo que echar raíces en la palabra. ¿Cómo se echan raíces en la palabra? Ya lo acabamos de decir en el punto anterior. Mi amado hermano, en medio de la enfermedad yo tengo que empezar a confesar: Dios es mi sanador, Dios es mi sanador, Dios es Jehová Rafa, el Dios que sana, el Dios que me devuelve la salud, es Jehová Rafa. ¿Cuántos dicen amén? El Dios que le dijo al pueblo y me dice hoy: yo te traeré sanidad y medicina y te llenaré de abundancia de paz y de verdad, dice el Señor. Ese es mi Jehová Rafa. Aunque la enfermedad continúa, yo tengo que caminar es por lo que, no por lo que veo. ¿Me está entendiendo? Porque eso no es fe. Yo tengo que caminar es creyendo lo que el Señor ha sido. Por eso decía Job, muy linda la historia de Job, pero una vez hablamos con Marce, vaya predicando, predicando es muy bonito, eso es muy chévere, hermano, la historia, muy linda, vivirla. Pero por eso la conclusión de Job era: aunque él me matare, en él esperaré. Eso se llama fe. No voy al culto porque el Señor, estoy necesitando una plata y no me la provee. No. Niñerías. Como decía, aunque me maten, hasta el último momento, hasta el último suspiro de mi vida, en Él seguiré confiando. Y no puedo dejar olvidar lo que Dios ha hecho, porque si dejo olvidar lo que Dios ha hecho, entonces, mi amado hermano, en la palabra, entonces se debilita mi fe.
¿Me está entendiendo? Y si se debilita mi fe, se debilita mi deseo de creer en la palabra del Señor, ¿me está entendiendo? Entonces dejo de confiar en Dios. Y al dejar de confiar en Dios, mi amado hermano, va a venir el diablo y me va a sacar fácilmente, mi amado hermano, porque mis raíces tienen que ser echadas en la palabra del Señor. Él es mi Dios, mi sanador, mi proveedor, mi todo. Y cuando el diablo venga a venir a querer moverte, no te va a poder mover porque tienes las raíces ahí. ¿Cuántos dicen amén? Tienes las raíces ahí. Aunque el diablo te quiera jalar problemas, dificultades y angustias, vas a estar enraizado en la palabra del reino del Señor. Hermanos, recuerden que la palabra del Señor dice: sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque si al que se acerca a Dios es necesario que crea. Y en la Biblia se necesita fe, autoridad espiritual. Recuerda lo que estamos estudiando acerca de la autoridad. Se necesita fe para yo creerle a Dios lo que está escrito en ese libro. Se requiere fe para creerle a Dios que si Dios me ha puesto aquí, voy a crecer y voy a ir hacia adelante. Se necesita fe para creer que si Marcela es mi líder porque Dios la colocó. Yo necesito fe para creer eso. Necesito fe como pastor también para colocar un líder dentro de la iglesia, mi amado hermano, y decir: esta persona, Dios quiere que haga esto, y usted necesita fe para creerlo. La vida cristiana es fe. ¿Me está entendiendo? Y mi amado hermano, recuerde que las bendiciones en el reino de Dios, las visiones grandes las arrebatan los violentos, los valientes, no los de doble ánimo. Los de doble ánimo, dice la palabra del Señor, que son inconstantes en todos sus caminos. Los de Dios doble ánimo hoy levantan las manos al Señor. Mañana están ahí, no hay que no me está proveyendo. Los de doble ánimo, mi amado hermano, una vez se para la iglesia con alegría y después están allá en la casa en su doble ánimo. Ay, no voy a ir porque está lloviendo, ¿cierto? O está haciendo mucho sol, lo que sea. El de doble ánimo hoy piensa una cosa, mañana otra. El de doble ánimo él dice sí, mañana no. El de doble ánimo hoy quiere seguir al Señor, mañana quiere abandonarlo. El de doble ánimo hoy hace que el Señor sea glorificado y mañana que sea blasfemado. El de doble ánimo hoy, como el Señor te extiende palmeras para que pasen y mañana te crucifica. ¿Verdad, Señor? El día que entramos palmeras. En los días de Sáenz que se habla con ellos, no, pastor, usted en la iglesia, este es el pastor, estos son los líderes, ustedes no hay como ustedes. Y a la semana, los días de Sáenz de Dios que estoy hablando, y a la semana está crucificado. Eso es la gente de doble ánimo. Es inconstante en todos los caminos. Pero sabe una cosa, mi amado hermano, la palabra del Señor dice, por eso dice: ninguno que habiendo puesto en el arado mira hacia atrás es apto para el reino del Señor. Los cobardes, los incrédulos tendrán su parte que arde en el lado que arde con fuego de azul. La cobardía, el doble ánimo no es de Dios, es pecado. Yo sé que eso no tiene amén, pero dígale amén. Porque la palabra del Señor dice que los cobardes no entrarán en el reino del Señor. Eso no es de Dios, eso es pecado. Esa gente que ustedes ven, que son guardias de los cristianos y después están, eso es pecado, eso no le agrada al Señor. Al Señor le agrada la fe. ¿Cuántos dicen amén? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pastor, pero es que pasamos por pruebas. Claro que pasamos por pruebas, pero en medio de la prueba tenemos que empezar a declarar que estamos viendo lo que el Señor ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Y echar raíces en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso la palabra del Señor dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos
Repita conmigo, yo soy un violento. Dígalo sin temor, yo soy violento. En el reino de Dios se requieren violentos. No en la casa ni en este reino de este siglo, es en el reino de Dios. Violentos, violentos, que se esfuercen, que sean valientes, que sean decididos, que se abra paso con fuerza. Esos son los que serán bendecidos en el reino de Dios, los que se esfuerzan y se abren paso con violencia. Amén. Dígale que tiene a su lado raíz. Dígale otra vez esa palabra, entienda. Raíz. Palabra. Vuelvo a repetírselo. Entienda. Raíz. Palabra. Amén. Esos fueron los que cayeron junto a aquel. La prueba es no me conté a ver qué tan enfocado está, no, una hora. Los que cayeron junto a aquel, ¿entre qué? Los primeros, no, vuelvo a repasar, los primeros cayeron junto a aquel. Estos segundos junto a qué? Las piedras. Nada de raíz. Tercero. No, pero dígale esto a la persona que tiene a su lado. No huyas. No abandones. No desistas. Esfuérzate. Echa raíces en la palabra. Amén. Por eso dice aquí que abandonan, que no desistir. No retroceder, no volver atrás. Tercero, mi amado hermano, los oidores preocupados son el resultado del afán de este mundo. Dice, los que cayeron entre espinos, recuerda, camino, piedras, nada de raíz y los espinos. Otros cayeron ahí, había tierra así, pero cayeron entre espinos. Dice, representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. ¿Me está entendiendo? Y dice, por tener más dinero y pues viven preocupados. Repita conmigo, preocupados. Por tener más dinero y por divertirse. Estos son los que fueron sembrados junto a los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño, las riquezas y las codicias y otras cosas ahogan la palabra. Repita conmigo, afanes, riquezas, codicias, más dinero, divertirse, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Los placeres y no llevan nada de fruto, nada. Preocupados por las cosas de acá. ¿Por qué no viniste a la iglesia? No, es que necesitaba más plática y pastor, estoy trabajando más duro. Vas a tener que seguir trabajando más duro. Porque el dueño de las riquezas es ¿quién? El Señor. Ve, porque no viniste, no, pastor, estoy ayer en una rumba, pastor. Guayaba, pastor. No me daba. Dolores de cabeza, pastor. Se sienta, escucha la palabra, pero no permite que cambie. ¿Me está entendiendo? O sea, esto que hemos hablado hoy se perdió este clip. No le estoy hablando a usted, estoy hablando de personas, de otras partes de otra iglesia, de otro mundo, y se perdió este clip. Sí, no, muy lindo y todo, pero es que yo le entro para que yo ¿cierto? ¿Qué ganas más de la palabra?
entre espinos, ahogados. Les recuerdo, esto ya lo he comentado muchas veces, lo seguiré comentando, pero anteriormente los pastores siempre hablaban, cuando me convertí, decían que el hombre cae por las 3 Fs. ¿Se acuerdan? Las 3 Fs: fama, falda y fortuna. Fama, faldas y fortuna. Y una vez una pastora predicó y dijo, y los hombres, y las mujeres caen por las 3 P: la plata, el prestigio y los pelados. ¿Sabe, hermano, para concluir este punto? Miren, ¿qué tiempo va a haber para la palabra del Señor? Si siempre estoy pensando en las cosas de acá. Por eso el Señor decía, por tanto les digo, no se os afanéis por vuestra vida, que han de comer, que han de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Un día nos iremos de aquí y no vamos a meditar el alimento que comemos de acá, ni tampoco vamos a meditar el vestido de acá, ni tampoco nos podemos llevar las propiedades que tenemos acá. Y Pepito babilónico, que dejó al Señor por las cosas de este mundo, entonces no vendrá nada allá, porque la palabra del Señor me llama a ser tesoros en el cielo. No le estoy diciendo que no me preocupe por lo de acá, pero lo que sí le estoy diciendo es, no abandone al Señor por lo de acá, porque consecuencia hay. Dígale a la persona que tiene a su lado, sea semilla fructífera, preocupado por el reino de Dios, dígale, más que por los afanes de este mundo. Y cuarto y último punto ya, hermano, para terminar, ya para que nos vayamos, escuchen. Los oidores fructíferos, porque esta es la conclusión, mi amado hermano, póngame bastante atención porque esta es la conclusión. Y los oidores fructíferos son el resultado de los que aceptan, obedecen y se mantienen firmes en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, los que cayeron en buena tierra. ¿Cuánta buena tierra hay aquí? Dice, representa a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan. Y dice, y con una actitud obediente y sincera. No es la actitud, mi amado hermano, de yo estar sentado allí diciendo, no, sí, estoy de acuerdo con esto, no con esto. Esto me gusta y esto no es eso. Es los que reciben la palabra, oyen la palabra y la aceptan con una actitud obediente y sincera. Amén. Que están de acuerdo, que necesitamos mejorar, que están de acuerdo, que necesitamos cambiar, que están de acuerdo, que necesitamos caminar como el Señor nos dice en su palabra que yo debo caminar. Y dice, se mantienen firmes. Dígale a la persona que tiene a su lado, firme. Dígale, firme. Son personas que se mantienen firmes. Tranquilo, hermano, venga. No escuchen allí el fondo musical. Mi amado hermano, mire, se mantienen firmes. Mi amado hermano, no importa lo que pase en medio de los problemas y las dificultades, caminan firmes con el Señor. Reciben la palabra en medio de las angustias, firmes con el Señor. Mi amado hermano, que se siembra en buena tierra. Hermano, que cuando viene alguien en el camino y le dice, no, usted no hace eso. Y cuando viene alguien en el camino y le dice algo, no importa, continúa firme,
dicen amén? Dan fruto haciendo por uno. Los líderes que ustedes ven aquí son los que se han mantenido firmes. Se han mantenido firmes. Y hace mucho tiempo hubo una situación crítica dentro de la iglesia bastante fuerte. Se fueron, contamos, más de 35 personas. Y yo recuerdo un pastor amigo, fui yo, que autoridad espiritual, no siempre tiene a alguien que. Y le comenté la situación y decía, no, pastor, se fueron como más de 35, hacíamos la cuenta, escribíamos nombre por nombre. Y me decía el pastor, oiga, pero ¿cuántos quedaron? Y yo, no, es que, no, es que se fueron como 35. Hasta que el pastor me dijo, no, yo lo que quiero que me digan, varones, ¿cuántos quedaron? ¿Quedaron 2, 3, 5? Que no puedes contar con los que ya se fueron, tienes que contar con los que quedaron. Con las varones o las mujeres que se quedaron al lado para defender el reino de Dios. ¿Cuántos fueron? Fueron por ahí de 3, 5 a 10. Si no me quieres decir, sí, no, sí, pastor, sí. Con eso el Señor te va a decir. Y vas a salir adelante de la iglesia. Porque no dependemos de eso, dependemos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y de esa parte, de esa semilla que quedó. Unos estaban muertos, otros medio llegando, y otros nos traían arrastrados. Dice Santi, amén. En Guayabada ya hay la mamá, bueno, mijitos, al culto puede haber. Y Santi ahí, pasaba el guayabo aquí en la silla. Pero mi amado hermano, son los que se mantienen firmes, por lo que pasa. Yo no soy, a mí hay personas que me han dicho, yo no amigo, usted es una persona muy fuerte. No, yo no es que sea tan fuerte, yo soy muy cobarde. Y la familia, obviamente, sí. Y algunos de los líderes me han visto llorar como un niño. Soy muy frágil. Pero lo que sí tengo, mi amado hermano, es que no me mueve del Señor. No me mueve del Señor. Si el Señor me llamó, aquí estoy haciendo. Amén. Aquí estoy. Y pueden venir problemas, dificultades, lo que sea, mi amado hermano, y ahí llorando y todo. Pero ahí estoy. Porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los violentos, los firmes de corazón, los que se mantienen obedientes a la palabra, mi amado hermano, los que perseveran. ¿Cuántos dicen amén? Los que perseveran, porque esos son, mi amado hermano, en última instancia, los que dan frutos, los que dan frutos. Los que dan frutos. Poner en práctica, ser hacedor de lo que escucho, lo que oigo de la palabra de Dios, me hace ser fructífero. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a colocarnos bien.